El tema de hoy se trata sobre tener la mente de Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos en llegar a tener la mente de Cristo. Acompáñenme al libro de Corintios 2:16, por favor, vamos a leer algo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que dice el capítulo de 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que al tener la mente de Cristo, tenemos que tener la misma perspectiva, o sea, el mismo punto de vista que tiene Dios, ¿verdad? Tenemos que tener el propósito que tuvo Jesucristo al venir a la cruz. Tenemos que tener ese mismo propósito. Y tenemos que conocer el plan de Dios para los seres humanos. Eso es tener la mente de Cristo. Que conozcamos cada uno de los aspectos por lo cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Así, muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales desmayamos, pero es porque nuestros pensamientos vienen dardos a nuestra mente, sacar nuestros pensamientos y sacarnos del propósito de Dios, porque muchas veces un pensamiento que nosotros tengamos puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces con un pensamiento nos desanimamos. Puedas estar bien, de repente viene un pensamiento a tu mente y ese pensamiento hace que tu ánimo se vaya para abajo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros pensemos como Cristo pensaba, que anhelemos tener la mente que Cristo tenía, ¿verdad? Porque Él venía con un propósito a la tierra. Él fue enviado con un propósito a la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que procurar como hijos de Dios, como cristianos, alcanzar esa meta, llegar a tener la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos ver al mundo desde la perspectiva de Dios? ¿Verdad? No, nada más la podemos ver a través de su palabra. Cuando nosotros meditamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder ver al mundo como Dios lo ve, ¿verdad? Con esa necesidad que nos permite ver a un creador asombroso. Su palabra nos permite ver a un Dios magnífico, ¿verdad? Su palabra nos permite ver a un Dios poderoso y nos permite ver a un Dios que Él es el principio y es el fin, ¿verdad? Eso es lo que nos permite a nosotros escudriñar su palabra. Entonces nuestra mente se va forjando conforme a la mente de Dios, conforme a la mente de Cristo. Cuando miramos a través de su palabra, nos permite ver las cosas desde un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo lo que la palabra de Dios va diciendo a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros desmayamos, muchas veces nosotros nos desanimamos porque no leemos, no escudriñamos la palabra del Señor. Entonces dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a tener que ponernos, por ejemplo, una meta o decir, ok, Dios, este día yo parto de este tiempo, una hora, media hora, no sé, pero la dedico a ti. Entonces vamos a empezar nosotros a crear una disciplina, ¿verdad? Vamos a empezar nosotros a crear un hábito que constantemente nosotros vamos a buscar del Señor, aunque sea una media hora al día, pero eso nos va a llevar a que poco a poco nos vayamos fortaleciendo para que todos los pensamientos que nosotros tengamos, los llevemos, dices, cautivos a los pies de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tomar la actitud de esa actitud, ¿verdad? De poder decir, ok, Señor, yo en este día yo voy a apartar media hora para dedicarla a ti y olvidarnos de todos los asuntos que tenemos que hacer día a día. Entender el propósito de Dios es hacer una creación que le adore en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para darle adoración al Señor, para adorarlo, para bendecir su santo nombre, para darle la gloria a Dios. Eso fue el propósito por el cual Dios nos creó, ¿verdad? Y también tenemos que estar conscientes de que cuando Dios nos creó con ese propósito, para que nosotros le adoráramos, también podemos
transmitir a otros el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra, para que también ese pueblo que no conoce al Señor venga a adorar juntamente con nosotros. Ese es uno de los propósitos, para que nosotros también como creyentes cumplamos los mandamientos y con todo lo que Él ha establecido en su palabra, ¿verdad? Cada día nosotros tenemos que, yo sé que a veces nos cuesta, nos metemos en el afán de la vida, más si trabajamos, estudiamos y estamos en la iglesia. La vez pasada les decía en una enseñanza, muchas veces perdemos el enfoque, ¿verdad? Perdemos la paz del Señor por las cosas del mundo, porque el trabajo como quiera sí nos consume mucha energía y perdemos la paz a causa de nuestro trabajo, a causa de los problemas del trabajo. Entonces son cosas que nosotros tenemos que cambiar y lo vamos a hacer a través de su palabra, a través de su búsqueda constantemente. Vamos a ir cambiando nuestros pensamientos hasta llegar a cumplir y tener la mente de Cristo Jesús. Dios tiene un plan específico para cada persona que está basado en el amor, en el deseo, en que vivamos a plenitud lo que es el Evangelio, ¿verdad? De Jesucristo. Cuando nosotros estamos basados en el amor de Cristo y estamos basados en lo que creemos, en la palabra del Señor, nosotros vamos a poder alcanzar esa plenitud. Vamos a poder vivir lo que es el Evangelio completamente. Yo sé que muchas veces que no les puedo poner otro más ejemplo que el de nuestras propias personas. Cada uno de nosotros conocemos nuestro corazón, conocemos nuestros pensamientos, lo que anhelamos, lo que deseamos, ¿verdad? Pero muchas veces cuando no vemos nada, o sea, como que dudamos de nosotros mismos, que si podemos hacerlo o no podemos hacerlo, y nos olvidamos en ese momento de la palabra del Señor. Y nosotros mismos a veces decimos, no, pero tu palabra dice esto, sí, pero es que esto aquí no es. Entonces ahí ya ponemos la duda en la palabra del Señor, ¿verdad? Ya perdemos la confianza en la palabra del Señor, porque pasa, ¿verdad? Que nosotros decimos, ok, tu palabra dice esto y esto, y que si hago esto y esto, me va a pasar esto y esto conforme a tu palabra. Sí, Señor, pero es que yo no veo que esto cambie, yo no veo que esto tenga una forma. Entonces nosotros venimos y dejamos a un lado la palabra y nos vamos conforme a nuestra propia opinión, ¿verdad? Y la misma palabra nos enseña que no debemos de ser sabios basados en nuestra propia opinión, sino que tenemos que primero llevarlo cautivo, nuestros pensamientos, a la obediencia de Cristo Jesús, para que nosotros podamos tener unos pensamientos más claros, más correctos, conforme al corazón de Dios. En el libro de Jeremías 29:11, si me acompañan por favor. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Así que, hermanos, la misma palabra del Señor nos enseña aquí, a través del libro de Jeremías, que Dios tiene planes buenos para nosotros, para que nosotros estemos bien y para que no planes de temor, no planes de calamidad, dice, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios tiene planes para nuestra vida, vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz, porque son para un buen futuro y para seguir teniendo una esperanza en Cristo Jesús, de que un día vamos a estar gozándonos en la presencia del Señor. Yo sé que siempre problemas van a haber, siempre los problemas van a estar, pero cuando confiamos en Jesucristo, los problemas los vemos como más livianos, ¿verdad? Como que decimos, tenemos una esperanza de que vamos a salir de él por medio de la mano de Jesús. Cuando nosotros compartimos todo lo que Dios nos ha dado a nuestra vida, como que nos haya dado bendición con otro, el Señor, entonces ahí es cuando se nos está creando la mente de Cristo en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos bendice a nosotros, no solo es para nosotros, sino que cuando Dios te bendice, ya sea a través de la economía, a través de cualquier cosa que te bendiga el Señor, y tú lo compartes con otro, es cuando se va creando la mente de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como Cristo vino
a dar, Cristo vino a servir, Cristo vino a no ser servido, ¿verdad? Entonces nosotros cuando estamos como Cristo pensaba, cada día esa mente va creciendo y va formándose conforme a la mente del Señor, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que anhelar eso cada día, tener la mente de Cristo. Esto quiere decir que implica reemplazar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos nos pueden llevar a un, como les decía al principio, a un desánimo. Nuestros pensamientos nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas. Nuestros pensamientos nos pueden llevar a tomar decisiones a la ligera, sin antes consultarle al Señor. Pero cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos por la sabiduría de Dios, por la sabiduría divina del Señor, entonces vamos a aprender a vivir una vida en humildad, vamos a aprender a vivir una vida con amor y obediencia, tal como Jesús nos ha enseñado, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo importante. El punto de estar acá, yo creo que es de ir aprendiendo a vivir más conforme al Señor, más conforme a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y nosotros tenemos, cuando decimos yo sigo a Jesús, Él es mi maestro, Él es mi pastor, entonces nosotros vamos a hacer lo que el pastor hace. Nosotros vamos a hacer lo que el maestro nos enseñó. Entonces, cuando eso es tener la mente de Cristo, eso es como Cristo pensaba. ¿Se imaginan si Jesucristo hubiera pensado diferente a la voluntad que Dios tenía a través de su vida? Yo creo que no estuviéramos hoy aquí. No hubiéramos dicho, tengo esperanza en Cristo Jesús. No podríamos decir, algún día veré a mi Dios cara a cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su palabra dice que nosotros, que Él es el camino, la verdad y la vida, y no vamos a llegar al Padre si no es por Él. Entonces nosotros tenemos que siempre trabajar constantemente estudiando su palabra. Hay un libro que es muy bueno, que es el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Porque enseña, y el libro de Proverbios enseñan mucho a la sabiduría y más que todo a los jóvenes. El libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés habla mucho de la sabiduría de Dios. Yo creo que es muy bueno poner en práctica todo lo que ese libro nos enseña y así mismo nosotros vamos a poder seguir creciendo, porque de eso se trata, de que nosotros vayamos creciendo cada día, porque vamos a llegar a ser mejores personas a través de su palabra. Si me acompañan al libro de Corintios, 1 Corintios 2:14, nos explica cómo en este pasaje, cómo el Espíritu Santo nos permite discernir las cosas espirituales, así como Jesucristo discernía todo lo del Espíritu. 1 Corintios 2:14 en adelante. El versículo 14 dice así: el que no tiene al Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. O sea que para el que no tiene el Espíritu Santo, todo lo que nosotros hagamos será locura, ¿verdad? No es que nosotros seamos locos, sino que para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. El 15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. ¿Por qué? 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Es lo que leímos al principio. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Verdad? Y en el libro de Filipenses 2:5, si me acompañan. Filipenses 2:5. En el libro de Filipenses 2:5 nos exhorta y dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Esta es la Nueva Versión Internacional, haciendo referencia a una actitud de humildad y de servicio, ¿verdad? Esa es la actitud que tenía Cristo, la actitud con la cual venía Cristo hacia el pueblo,
a venir a servir, a venir, venir a ver cuál era la necesidad que tenía cada persona entre el pueblo. Esa era la actitud que nosotros tenemos que tener, una actitud de servicio, una actitud de humildad. Cuando habla la Biblia de humildad, no se refiere a que tú vas a andar, no te vas a poder vestir bien, tienes que andar siempre vestido con lo peor que tengas. No se refiere a la vestimenta, se refiere al corazón, a las actitudes del corazón. A eso se refiere cuando habla la Biblia de humildad, ¿verdad? Tú puedes ser muy prosperado, tener mucho dinero, pero si tu corazón es humilde, conforme al corazón del Señor, todo te va a salir bien, ¿verdad? Porque dicen, y esto es muy cierto, muchas veces en los empleos nos encontramos con gente que es orgullosa. Entonces cuando lo ponen a hacer algo o le dicen algo, no acepta una instrucción, no, como que dice, no, yo no lo voy a hacer, ¿cómo van a creer que yo voy a hacer eso? Entonces uno mismo se cierra la puerta de bendición, y eso yo lo he podido ver en los trabajos. Uno mismo cierra la puerta y ya después ya no cuentan con esa persona por su actitud. Pero cuando muchas veces nosotros somos, a veces cuando uno es acomedido, ¿verdad? Otras personas lo toman como que, no, que uno es metido, que uno que nomás quiere andar. Pero cuando uno es acomedido, muchas veces se te abren puertas de bendición. Uno a veces, si tiene que, por ejemplo, decir, te mandan a hacer algo, oh, sí, yo lo hago, está bien. Y después, oh, mira, puedes hacer, no, sí, está bien. Entonces los jefes en los trabajos van viendo, oh, no, pues no me pone esto, no me pone aquello, no se pone aquí a renegar. Entonces uno se va abriendo camino, uno se va abriendo puertas, y eso te va a llevar a una posición mejor hablando laboralmente, cuando tú eres humilde, ¿verdad? Aunque tú sepas, tú puedas tener un título de un profesional como abogado, licenciado, ingeniero, doctor, lo que sea, pero si en tu corazón hay humildad, el Señor te va a llevar a lo más alto, ¿verdad? Siempre dice, cuando somos fieles en lo poco, dice, en lo mucho nos va a poner. Características de la mente de Cristo son la humildad y la obediencia. Es lo que estamos hablando. Jesucristo siempre fue humilde, que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Para venir a tomar una forma de siervo. Si me acompañan a Filipenses 2:7, nueva versión internacional. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y el 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál era el enfoque que tenía Jesucristo? El enfoque en su vida era valorar lo que Dios valora, priorizando el reino, ¿verdad? Priorizando el reino, la compasión por los perdidos y la santidad. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él vino a predicar del reino de Dios. Él vino, para Él era lo primordial. No importaba otra cosa más que predicar el reino de Dios. El reino de Dios era lo que más predicaba Jesucristo en la tierra, que haciéndole entender a la gente que había una vida después de la muerte. Cuando Jesucristo murió y resucitó, fue un ejemplo de que nosotros también íbamos a resucitar juntamente con Él. Cuando partamos de este mundo, no vamos a ir a un limbo, nuestra alma no va a quedar en el olvido, por decirlo así, sino que va a ir juntamente con Dios. ¿Por qué? Porque a través de ese sacrificio nosotros hemos ganado la salvación. Entonces, no tenemos que perder ese enfoque. El mismo enfoque que Jesucristo tenía para priorizar su reino, el reino de Dios, para priorizar la compasión hacia los perdidos, ese mismo enfoque nosotros tenemos que tener hoy en día. Nosotros tenemos que enfocarnos, si tenemos a Cristo, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y tenemos a Cristo en nuestro corazón, y Él es nuestro Señor, nosotros también tenemos que priorizar lo que es el reino de Dios, predicarle el reino de Dios a las personas. Y estaba meditando en algo, porque muchas veces nosotros buscamos las cosas de la tierra primeramente antes que el reino de Dios.
Entonces yo estaba meditando en la palabra donde dice que nosotros tenemos que buscar primeramente las cosas del reino y su justicia, y las cosas van a venir por añadidura. Entonces y muchas veces eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos ponemos a pensar en la carne, ¿verdad? Pensamos en que, pero si dejo esto y me dedico a hacer esto, ya no voy a poder. ¿Quién me va a dar para esto? ¿Verdad? Hablando económicamente. Les decía anteriormente, muchas veces la palabra de Dios nos dice una cosa, pero después cuando los pensamientos vienen y cuando nos ponemos a pensar en esa situación es cuando no tenemos la mente que Cristo tenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que nos va a faltar esto, cuando Dios nos está diciendo que Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, pero nosotros como humanamente queremos ver físicamente el dinero, de verdad queremos ver físicamente que no nos va a faltar nada. Pero todo es en lo espiritual. Primeramente, todo es en lo espiritual. Cuando nosotros buscamos en lo espiritual, las cosas terrenales se van a ir dando poco a poco. Así que, así como ustedes que están jóvenes y sus estudios, siempre confíen en el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás se va a ir dando en sus carreras profesionales, en sus estudios, ¿verdad? Se van a ir abriendo puertas. Nunca sabes a dónde Dios te puede llevar. Cuando nosotros le somos fieles a Dios en todo lo que hacemos, Dios te puede poner, te puede llevar hasta lugares donde nunca se imaginaba uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto lo que Dios ha hecho, lo que tú has hecho para su reino. Si nos recordamos la historia del rey David, el rey David era un pastor de ovejas. Él, en ningún momento yo creo que él se puso a pensar, yo voy a llegar a ser rey. Y Dios me va a tener aquí, voy a poder gobernar todo Israel. Yo creo que nunca lo pensó. Él simplemente obedeció, fue humilde, obedeció y siempre hacía lo que a Dios le agradaba. Entonces por eso el Señor lo fue poniendo y lo fue llevando hasta llevarlo hasta el trono y ser rey de su pueblo. Y entonces yo creo que eso nos pasa a nosotros. Asimismo, esos son los mayores ejemplos que puede darnos la Biblia de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hay que tener también la dependencia en Dios. Nosotros dependemos de Dios. Cuando decimos que nosotros dependemos de Dios, es que nada nos va a preocupar y tenemos que tener una vida llena de oración. Tenemos que tener una vida llena de rendición a la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros dependemos totalmente de Dios y nos rendimos totalmente al Señor y dejamos que Dios nos vaya guiando, nosotros vamos a llegar a tener esa, ¿cómo decirles? La mente de Cristo, pero también vamos a llegar a alcanzar grandes cosas a través de su palabra, porque todo se basa en su palabra. Nosotros, como les digo, Dios nos da la sabiduría, sí, pero cuando nosotros nos basamos a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia opinión, entonces no estamos cumpliendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Hay varios pasos prácticos para poder desarrollarla, y que lo que nos dice el libro de Romanos, si me acompañan por favor, libro de Romanos 12, del 1 al 2. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí mismo nos está diciendo que no nos amoldemos al mundo actual, sino que tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así que tenemos que sumergirnos en su palabra. Cuando nosotros queremos ser, por ejemplo, hay momentos en nuestra vida donde sentimos que estamos solos, ¿verdad? Hay momentos en nuestra vida que sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos... queremos sentir un abrazo del Señor, ¿verdad? Pero cuando ese momento pase por tu vida, por tu mente, siempre acuérdate de la importancia de lo que es sumergirnos en su palabra, ¿verdad? Sumergirnos en el río de su espíritu.
Su palabra siempre nos va a traer vida, siempre nos va a traer ese ánimo y decir, no, no estoy solo, Jehová está conmigo, Dios está conmigo, Jesucristo camina conmigo. Entonces, dice la misma Biblia, dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y todo eso es tener la mente de Cristo. Si nosotros queremos conocer cómo es la mente de Cristo, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que leer su palabra para saber cómo Cristo pensaba, cómo saber que Cristo veía las cosas, ¿verdad? Tenemos que meditar y memorizar las Escrituras, y eso nos va a permitir que nuestros pensamientos carnales, nuestros pensamientos humanos sean reemplazados por el pensamiento de Dios, por cómo piensa el Señor, para poder tener un carácter como el de Jesucristo. Pero para eso tenemos que renunciar a nuestros pensamientos carnales. Si me acompañan al libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 10, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. El 5. Destruiremos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Esta es la Nueva Versión Internacional. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios para el mundo, que consiste en traer la gloria de Dios a la tierra, restaurar la creación a su esplendor original y ofrecer la salvación a los pecadores. Significa que nos identificamos con el propósito de Cristo de buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en la tierra? Así como Cristo Jesús vino a salvar y a buscar aquello que se había perdido, esa misma misión nosotros tenemos aquí en la tierra. La misma misión por la que Cristo vino, por esa misma misión nosotros estamos hoy aquí, para venir a buscar a aquellos que se han perdido, aquellos que no conocen de la salvación del Señor, y de enseñarles dónde está el camino, ¿verdad? ¿Dónde pueden encontrar ese camino que es Cristo Jesús? En Lucas 10:19 nos dice, lo voy a leer así rapidito, porque dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto significa que tenemos que compartir el mensaje del Evangelio a otros. Cuando nosotros tomamos una decisión de servir al Señor, de decir, ok, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo voy a vivir para ti, me voy a apartar del mundo y ahora voy a hacer lo que a ti te agrada. Entonces, ¿qué es lo que al Señor le agrada? Que hagamos su voluntad. Entonces, nosotros al hacer la voluntad y ir con otros, con el hecho de simple darle un mensaje a través de un papel, estás haciendo la voluntad de Cristo, aunque tal vez no te salgan las palabras, porque incluso Moisés decía que él era tardo para hablar. No es que él no pudiera hablar, tal vez era penoso, ¿verdad? Tal vez le costaba como que, y entonces, o le entraba el nervio hablar con otra persona y no hallaba qué decir. Entonces yo creo que a todo, porque nos puede pasar. Entonces, tú dale una invitación, un tratado a una persona con un mensaje evangelístico, ya con eso tú estás haciendo la voluntad de Dios porque estás transmitiendo el mensaje a otro, ¿verdad? Quieras o no, la persona lo va a leer. Aunque por curiosidad lo va a leer. Filipenses 2:5, si me acompañan, por favor. El 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El 7. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya lo habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Pero ya aquí está en otra versión. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La compasión y la dependencia de Dios está basada en la oración. Cuando nosotros oramos y buscamos del Señor, vamos a ser más compasivos con otros y vamos a depender más de la voluntad de Dios.
Mateo 9:36. El libro de Mateo 9:36 nos dice que al ver las multitudes, Jesucristo tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y si nos ponemos a pensar ahora en día, anda mucha gente como esas ovejas que dice la Biblia, andan dispersas por todos lados y van sin rumbo, van sin dirección, como las ovejas que no tienen pastor. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de anhelar tener la mente de Cristo. Siempre tenemos que anhelar tener su Santo Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros anhelamos el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿verdad? Y a transformar nuestra mente y nuestro corazón. Así como anhelamos, por ejemplo, hoy, como anhelamos nacer de nuevos o anhelamos tener un deseo profundo por el Espíritu Santo, así también tenemos que anhelar tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo no es nada instantáneo, no es nada que, yo quiero la mente de Cristo y ya, y a los días ya no. Yo creo que anhelar tener la mente de Cristo es algo permanente, algo que se va a quedar en nuestras vidas para siempre, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener un enfoque constante en la búsqueda de alcanzar, tener la mente de Cristo cada día. ¿Por qué? Porque es una disciplina que se convierte en una forma de vida. Cuando nosotros hacemos esa disciplina día a día, eso ya va a ser parte de tu vida. Muchas veces nos ponemos a pensar, no, pero es que me cuesta orar, me cuesta apartar no tengo tiempo para apartar un momento para el Señor. Pero cuando nosotros hacemos esa disciplina, ya se va a formar, ya se va a pasar a ser parte de nuestra vida y ya después ya va a ser automático, ¿verdad? Ya tú, ya hice esto, ahora vengo y ya lo vas a ir haciendo todos los días. Eso va a ser permanente, no es pasajero. Los pensamientos del corazón. Si me acompañan a Proverbios 23:7, como es el pensamiento en su corazón, así es él. Depende de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, así vamos a hacer. Si la palabra del Señor está en nuestro corazón, vamos a hacer conforme la palabra lo que dice la palabra de Dios. Pero si no tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, vamos a hacer con lo que tengamos en nuestro corazón. Los pensamientos del corazón y la mente son cruciales y ambos deben alinearse con la mente de Cristo. Tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón alineado a la mente de Cristo. Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Primero la ley de Jehová llega a nuestra mente, ¿verdad? Y luego nosotros, conforme vayamos escudriñando y abrazando y meditando y deleitándonos en la ley de Jehová, como dice en el Salmo 1, que dice que de día y de noche meditaremos en su ley, ¿verdad? Luego llegará hasta nuestro corazón. Y cuando ya llegue a nuestro corazón, se va a hacer vida en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada día. Meditar en su ley de día y de noche para que nuestra mente abrace la ley de Jehová, pueda bajar hasta nuestro corazón y poder hacer la vida en nosotros. En conclusión, es importante no solo escuchar la palabra de Dios, sino abrazarla, meditar en ella. Solo entonces los pensamientos del corazón cambiarán y nos acercaremos más a la mente de Cristo. Así que, hermanos, espero que esta palabra les haya sido de edificación, ¿verdad? Así que podemos ponernos de pie, vamos a orar para cerrar este servicio.